Ya, perdón, me tuve que ausentar un ratito. Ya que estoy a sus órdenes, por favor, otra vez díganme si ya me están viendo o no. Entonces, dentro de las preguntas que me pasaron para el día de hoy, está una pregunta interesante que dice, ¿qué es lo que evita que los focos de endometriosis crezcan? Y si es verdad que se pueden erradicar con tratamiento estrogénico. Y viene aquí como una duda de si es la palabra correcta o no. Bueno, esto es una pink. Eh, lo que les platicaba siempre es que la endometriosis es una enfermedad que se alimenta de los estrógenos que ustedes como mujeres jóvenes normalmente deben de producir. O sea, toda mujer que produce estrógenos y tiene una enfermedad que se alimenta de ellos, pues siempre, aunque los quitemos, van a volver a formarse nuevas lesiones o nuevos focos que puedan volver a formar un problema en esa mujer. Entonces, ¿qué es lo que tratamos? Tratamos de que si esos focos o esos implantes han crecido y están causando problemas, vamos a resecarlos y siempre se les da algún tratamiento de mantenimiento para mantener estos focos o estos implantes lo más apagado posible o que no crezcan de una manera tan acelerada como siempre están creciendo. Entonces, tenemos pacientes que podemos operar, obviamente se pueden sentir mejor y quizá sientan no necesario continuar con el tratamiento. Y esto es un error porque si las dejamos sin tratamiento, al cabo de 8 meses, 10 meses, van a empezar a tener otras molestias que son asociadas con la endometriosis. La palabra focos la expresamos como lesiones que pueden ser de 1 centímetro, 3, 2 centímetros, 5. Simplemente son implantes, no decimos un tamaño en particular, simplemente es la presencia o no de endometriosis. Recuerden que la endometriosis puede ser superficial, ovárica o profunda. Otra pregunta, me gustaría preguntar si el diagnóstico final es siempre por la laparoscopía y si la misma es riesgosa para generar adherencias. Mira, el diagnóstico final de endometriosis tiene que ser histopatológico, o sea, es decir, tenemos que tener un pedacito de tejido que nos evidencie que hay tejido endometrial que solamente debería existir en el interior de tu útero o matriz y que está en otro sitio, de vago, se perdió y tenemos que documentarlo, que esté presente para que pueda cumplirse la definición de endometriosis. Y esto puede ser por cirugía abierta, por laparoscopía, por cirugía robótica. En sí la laparoscopía es una herramienta muy útil para la endometriosis porque es una cirugía de mínima invasión que en todos los países hay, que la repercusión en cuanto a las adherencias, dolor, recuperación, pues es mucho mejor, es a favor. Tienes una recuperación más pronta, tienes menos dolor, tienes menos riesgo de complicaciones. Y las adherencias obviamente son mucho menores cuando son por laparoscopía. ¿Sí? Que si te hiciéramos una laparotomía, que es una cirugía convencional donde te estamos abriendo toda la pancita. Y la cirugía robótica, bueno, depende cuál es el caso, pero si solamente voy a entrar para hacer un diagnóstico, definitivamente esto hace que sea muy caro. Entonces siempre recurrimos a la laparoscopía para una biopsia, para documentar cómo está la enfermedad y en la más de las veces para tratamiento. Pero también se puede hacer por cirugía robótica y también se puede hacer por cirugía abierta si no tuviéramos los otros dos herramientas a la mano. Inconvenientes de la cirugía laparoscópica, bueno, pues necesitas a un experto en laparoscopía que esté muy familiarizado con la endometriosis y necesitas regularmente la laparoscopía es más cara que una cirugía abierta. Entonces, si es un presupuesto mayor para nuestros pacientes y encontrar personas especializadas en endometriosis en México es complicado y cuanto más especializados en laparoscopía o cirugía de mínima invasión lo hace más complicado. Otra pregunta aquí es
Esta está muy larga, el de Connie. Me gustaría saber cuál es el mejor tratamiento si tengo múltiples miomas de localización intramural, un quiste de ovario derecho funcional que me duele cada vez que ovulo y una masa anexial izquierda con comportamiento de endometrioma. El dolor y los síntomas me tienen mal, no tengo hijos y ni proyecto a mediano plazo de tenerlos. También me gustaría saber si en los casos complejos se puede diagnosticar un neumotórax espontáneo primero y años después de la endometriosis. Mira, acabo de ver a una paciente que presentó neumotórax espontáneos en 2 ciclos diferentes menstruales. Yo fui como interconsultante por un cirujano de cardiotórax y tú ves el video, ves el diafragma, está lleno de endometriosis, como si fuera la pelvis, pues. Y tomamos una biopsia y no resultó encontrar endometriosis. Obviamente platicaba con ella y le decía yo que el no encontrarlo no quiere decir que no exista la endometriosis. Esa chica tenemos que evaluarla con más calma porque tenemos que evaluar su pelvis también y tratar de otorgarle, mientras son peras o manzanas, un tratamiento médico que tenga frenada esa endometriosis y que no se vuelva a presentar el siguiente ciclo a pesar del tratamiento por el cardiotórax. Esa no es mi área, pero el cardiotórax hace lo suyo. Pero la endometriosis funciona como una marea, como estar peleándote contra el mar. ¿Cuándo vas a parar esas olas? No puedes pararlas porque eres una chica que produce olas de estrógeno continuamente. Y no vas a dejar de producirlas hasta que te quitemos los ovarios o tus ovarios dejen de funcionar naturalmente por edad. Entonces, eso lo hace complicado. Las mujeres con miomas, los miomas no se tratan siempre. Depende si te están dando problema y depende mucho de su tamaño, número, localización, batallas para embarazarte, el problema es mucho sangrado o tu problema es el dolor. Y tomando esas características es si vamos a quitarlos o no en una mujer joven, en una mujer ya de más de 50 años o 50 años que ya tuvo hijos, pues pensamos en quitar mejor el útero, andar quitando miomas, pues. Si está asociado a un endometrioma, recuerda que los endometriomas es la versión de endometriosis en el ovario. O sea, hay endometriosis superficial, endometriosis ovárica y endometriosis profunda. Entonces, el endometrioma se le llama también quiste endometriósico y se le llama también endometriosis del ovario. Entonces, si lo tienes y tienes dolor pélvico y sabemos que tienes un endometrioma o datos francos de endometriosis, pues definitivamente tenemos que ir a operarte, ¿sí? Y esto es importante. Yo no conozco tu caso, depende de cada doctor y de tus molestias y de lo que tú esperes. Recuerden que si ya tenemos lesiones de endometriosis que se endurecieron, ya causaron inflamación, fibrosis y cambios anatómicos distorsionando su anatomía propiamente, pues va a haber molestias y si ya las hay, pues ir a limpiarte quirúrgicamente es una excelente opción. Pero eso no es la solución total. Tienes que, después de tu cirugía, estar acompañada de un tratamiento, como platicaba, desde el tipo de vista químico, ya sea con hormonales o medicamentos antihormonales. Y eso tenemos que platicarlo en cada paciente porque todas ustedes son diferentes. O sea, va a haber pacientes con enfermedades más severas que necesiten medicamentos más agresivos. Y no me voy a meter a tecnicismos, pero medicamentos, ejemplo, que definitivamente te quiten todo el estímulo productor de hormona de tu cuerpo. Obviamente van a hacer que tengan estragos de menopausia una chica de 36, 28 o 24 años. Obvio, ya no hay dolor, pero tienes que pagar las consecuencias de un tratamiento que te deja sin hormonas. Y las hormonas, pues una mujer joven las usa todos los días. Entonces es un precio que hay que pagar. Si usamos los anticonceptivos o medicamentos que bloquean el efecto del estrógeno, traten de controlarlo más o modularlo, pues tienen menos síntomas y son los tratamientos que usamos de primera línea. El Linogest es uno de ellos, funciona muy bien, es de última generación, es un inhibidor moderado del estrógeno
pero pues tiene efectos colaterales. No todo es miel sobre hojuelas. Entonces, hay mujeres que esos efectos son más severos y hay mujeres que los toleran perfectamente, pero es diferente. Si yo le pregunto a 3 mujeres, a una a la que no la han operado y tiene muchos síntomas de endometriosis, y le doy Dinogest, y a otra que lo operó un experto y además le dieron Dinogest, y a otra que lo operó una persona no tan experta y le dio Dinogest, y estamos asumiendo que las 3 tenían el mismo rango de severidad de su endometriosis, pues quizá la que mejor le vaya sea la que lo operó el experto y le dieron el Dinogest. Quizá la que no le hicieron una cirugía, pues no le quitaron su causa real de dolor y va a seguir teniendo problemas aún con el Dinogest. Y la paciente que lo operó, no un experto, quizá no fue a resecar las lesiones reales que tenía esa paciente y no está completo su tratamiento. Por eso se dice que quitar el útero no es la solución a tus problemas, porque hay endometriosis alrededor del útero, asociado a la vejiga, al recto y otras estructuras que en ocasiones estamos obligados a ir a resecarlos para que la paciente tenga una mejoría. Y después estas pacientes sometidas a una cirugía grande pueden sufrir las consecuencias de las adherencias o las cicatrices de una cirugía grande, que aunque sea hecho por la paroscopía y tiene menos riesgos de adherencias que una cirugía abierta, pues es una cirugía muy grandota, donde ya de por sí, por definición, con la endometriosis estaba pegado el recto, colon, con ilion, con las trompas, con los ovarios, con un endometrioma, con la vejiga, con el útero, y tienes una masa grande ahí deformada, con una pelvis congelada, que ya estaba toda pegada. Pues si tu pregunta es, doctor, ¿se me van a hacer adherencias después de este procedimiento? Mi paciente hermosa, ya estabas llena de adherencias, por eso eran tus problemas. Mi objetivo fue despegar y recobrar esa anatomía. Puedes seguir teniendo algunas molestias por nuevas adherencias propias de la cirugía. ¿Sale? Me gustaría saber si el resveratrol ayuda a disminuir los niveles de estrógenos. Esta sustancia es producida por algunas plantas y la encontramos mucho en la cáscara de la uva. Entonces los aficionados al vino tinto, pues ahí podemos tomar suficiente sustancia de esta. Regularmente es un suplemento alimenticio, el cual no está como que regulado y recomendado a nivel universal para un beneficio en la salud. Se ha tratado de ver que las pacientes que toman esto se asocia a una disminución en sus lípidos. En cuanto a la endometriosis no hay una relación directa. Entonces, para un paciente de 70 kilos tendría que estarse tomando 100 litros de vino tinto al día, prácticamente, para que sea lo que los ensayos en laboratorio se equiparen en vivo a una paciente real y no a una probeta y en un experimento. Entonces, no es un medicamento que yo te pueda recomendar que lo tomes contra la endometriosis. Si no te hace mal, tómalo. Yo prefiero que lo tomes en la versión de vino tinto, con la persona que más te agrade. ¿Qué consecuencias negativas puede tener llevar un implante subcutáneo hormonal y un DIU de hormona también simultáneamente a la vez? Tengo miedo, me siento mejor al tener los dos, pero me recomiendan quitar uno. La verdad de las cosas es que si tienes uno, el más comercial es el de 52 miligramos, que es el de la marca Mirena, por lo menos aquí en México, y es un excelente medicamento y te da una concentración muy alta, superior en el endometrio comparado con el subcutáneo. Pero el que tú tengas, y se supone que es un medicamento, su poder sistémico o la cantidad de
sustancia que libera en la sangre es mucho menor que si te tomaras estos medicamentos en unas pastillas. Entonces, es la razón por qué cuando se los damos a las pacientes, tienen una mejoría para el dolor pélvico, para los sangrados anormales, y la mayor parte de ellas tienen menos molestias sistémicas, o sea, menos dolor de cabeza, náusea, etc. Tú te estás prácticamente metiendo en el cuerpo mucho más hormona de la que te toca, porque estás sumando dos herramientas, y estás prácticamente, las pacientes que toman píldoras del siguiente día toman casi 1.5 miligramos de un golpe de progestágenos, y no sé si estás muy familiarizada, pero los anticonceptivos tienen riesgos y contraindicaciones. Entonces uno es las pacientitas que tienen su hígado inflamado o algunos antecedentes en su hígado, así que tengamos el uso de estos medicamentos con mayor cuidado. Las pacientes que toman hormonales regularmente tienen riesgos de tromboembolias hasta 4 o 5 veces más que la paciente que no las toma. Esto sobre todo si son pacientes muy fumadoras. Entonces hay más consideraciones que hay que tomar cuando empezamos a usar algún medicamento, sobre todo los hormonales, que tenemos que platicar y no simplemente sumar el efecto de, bueno, pues si sé que la progesterona en un intrauterino es bueno, pues si sumo estos dos debe ser mucho mejor. Puedo comprender, igual, no conozco tu caso, puedo comprender que la has pasado mal. Todas las pacientes de endometriosis tienen ese común denominador y ya no quieres seguir pasándola mal, pero necesitas buscar las estrategias más seguras para tu cuerpo, para tu salud, y tratar de que todo vaya bien. No es lo mejor que tengas 2 medicamentos simultáneos del mismo tipo, y mucho menos sin vigilancia. Supongo que tu doctor fue el que te dijo que te pusieras solamente una. A ver, ¿cuál es la forma adecuada para diagnosticar la endometriosis superficial? Me gustaría enseñarles un video, nada más que Facebook aquí como que no sé si lo puedo hacer. Había platicado con Adi la posibilidad de que yo agarre mi celular y les trate de enseñar la pantalla. Al rato lo intentamos. Déjenme tratar de contestar la mayor parte de las preguntas y se los enseño. Esa pacientita es una paciente sin síntomas que llegó por un endometrioma, trae un endometrioma franco de 8 centímetros y a la vez tiene endometriosis infiltrativa y superficial. Y quería enseñarles cómo la quitamos y cómo se ve cada una de ellas. La verdad de las cosas es que es muy difícil por imagen diagnosticar endometriosis superficial, y puedes estar tapizada o tener simplemente unas islas, unos focos que pueden hacer que no sea tan sencillo decir, le hice un ultrasonido transvaginal o una resonancia y aquí se ve que tiene de 5x4 o 6x5, porque quizá ni molestias te están causando, ¿sí? Y algo súper importante es que la endometriosis es una causa de dolor pélvico crónico, y de repente tengo pacientes que tienen dolor pélvico crónico y a fuerzas quieren tener endometriosis. No siempre es así, es una causa y tenemos que ir descartando poco a poquito, una a una. Mi hija sufre de cólicos menstruales todos los meses, toma un analgésico y se ven un poco. Yo soy paciente de endometriosis. Ella tiene 16 años, solo le han hecho un eco pélvico y no aparece nada, ni quistes ni nada. Tiene un poco de vello en su vientre y en su cara. Muy bien. Miren, cuando tenemos, las adolescentes regularmente tardan un poquito más en ser más balanceadas con sus hormonas y pueden tener alteraciones en sus ciclos menstruales. Si recordamos que el adolescente normalmente empieza a menstruar a los 12 años y tiene hasta los 14 más o menos para tratar de iniciar esta menstruación, y tiene otros 3 años más o menos hasta 5 años en regularizarse, pues no tenemos que estar tan complicados. Hay endometriosis en el adolescente, entonces al igual que con la adulta tenemos que hacerle estudios. Es más complejo,
porque son pacientes que no les voy a hacer un estudio transvaginal, que sería lo ideal. Tengo que hacer un ultrasonido pélvico y a veces tengo pacientes gorditas y a veces flaquitas, que sé que de antemano va a tener irregularidades menstruales, pues, y estas pacientes podemos teóricamente usar un hormonal o anticonceptivos y ver su respuesta. Esto es más barato, es más rápido, y mientras podemos usar estos medicamentos para valorar su respuesta, va a regularizar su ciclo, va a tener menos sangrado, va a tener sus hormonas más balanceadas, y si tuviera endometriosis va a responder en las más de las veces, y nos va a dar tiempo para estudiarla más despacio, y va a tener sobre todo, o debería tener, una mejoría sustancial en su molestia principal, que es el dolor. Hay chicas que pueden tener síndromes de ovarios poliquísticos. Respondiendo a la pregunta sobre la asociación con el vello, sí, el síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico que es por exclusión. Tienes que pensar en muchas cosas antes de llegar a él, tienes que hacerle diferentes estudios, y son pacientes que tienen muchos grados de presentación. Hay pacientes muy simples, hay pacientes muy difíciles, y son parte de un síndrome metabólico donde está alterado los lípidos, la resistencia a la insulina, tienen una alteración con su glicemia, con la azúcar, tienen obesidad, tienen alteraciones menstruales, alteraciones de la fertilidad, se les mancha la piel, tienen androgenismo, hiperandrogenismo, entonces se les cae el cabello como si fueran un hombre, tienen vellito donde no regularmente lo deben de tener una dama, que tienen manchas en su piel, regularmente los genitales, ingles, axilas, nuca y en su carita, y eso pues obviamente son trastornos que se tienen que ir tratando poco a poquito, pero es un diagnóstico de exclusión. Denise, entre los alimentos y para evitar la endometriosis y la adenomiosis, acuérdate que la adenomiosis es una presentación simplemente diferente de la endometriosis. La adenomiosis es la presencia de endometriosis en el interior del músculo propiamente del útero. Suplementos, vitaminas recomendables para la endometriosis. Bueno, yo me apoyo mucho de la cúrcuma, que es un antiinflamatorio natural, potente. Ustedes lo pueden usar para cocinar, o se puede tomar en algunas pastillitas. Hay diferentes concentraciones. La verdad de las cosas es que es importante. A mí me gusta mucho platicar con nuestros pacientes y que traten de entender cómo funciona su enfermedad, porque eso nos ayuda mucho al tratamiento. Ejemplo, de repente tengo pacientes que ya operamos y que se quejaban mucho de colitis, entonces llegan conmigo y me dicen: doctor, pues estoy tomando progesterona. Bueno, la progesterona por sí sola va a hacer que tu intestino camine más despacio, sí, como cuando estuviste en el embarazo. 2, es que traigo una colitis. Bueno, pues aunque tomes kilos de medicamentos para la colitis, y tienes una endometriosis maltratada o parcialmente tratada, pues la colitis no se va a resolver. 3, si ya sabes que tienes endometriosis y me dices que te sientes hoy mal, y yo te pregunto: oye, ¿qué hiciste antier? Ya sabías que ibas a arreglar. Bueno, pues me fui con mi novio y me eché 4 cheves, que a cualquier ser humano sano te distiende, y además me las tomé con michelada, y eso me las acompañé con unos camarones a la diabla. Pues obviamente ayúdate, que yo te ayudaré, ¿no? Es difícil que estemos restringiendo nuestros alimentos y nuestra dieta, porque hay muchas cosas que nos gustan y podemos quizá probar todas esas cosas que nos gustan, pero si ya sabemos que la vamos a pasar mal y estamos próximos a nuestra menstruación, o nuestra endometriosis es tan severa, pues no abusar o tratar de hacer esas adecuaciones para no pasarla mal, ¿no? Pero como suplementos alimentarios o multivitamínicos, no hay una formulación contra la endometriosis.
Tengo un mioma de 15 centímetros que se proyecta fuera de la cavidad uterina. Van a realizarme cirugía para retirarlo y el útero también. Quiero saber si hasta que lo saquen se debe analizar si es maligno o previamente. Y si lo ideal es hacer una laparoscopía y cirugía abierta por el tamaño del mioma. Mira, no sé qué edad tengas y cuántos hijos tengas, y si tienes deseo de tener hijos y no lo has satisfecho, o qué está pasando. La verdad de las cosas es que el que te propongan una cirugía abierta no está mal. Si el doctor es experto en cirugía abierta, no está mal. Es lo que él está entrenado y es la opción para resolverte. Si tú vinieras a la consulta con una persona que hace cirugía de alta complejidad por laparoscopía, yo te ofrecería, primero que nada, cirugía por laparoscopía o por cirugía robótica, si tu intención sobre todo es conservar el útero. Causa menos adherencias. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Yo lo hago con frecuencia, sí. Tengo pacientes de 14, 15, 12 centímetros con miomectomías y conservando su útero. Pero ¿qué tal si a ti ya no te interesa conservar ese útero? ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Bueno, pues que sangres y tengamos que abrirte, o que sangres y tengamos que quitarte tu útero. Entonces, en el entendido que eso ya lo habías aceptado en una cirugía, que te abrieran y te quitaran el útero de primera intención, si deseas conservar tu mioma, tu útero, pues vamos directamente por el mioma, nada más, ¿sale? Pero obviamente tienes que hacerlo con una persona que esté familiarizado a procedimientos complejos, procedimientos largos. Desde el punto de vista paciente, pues aceptar esas posibles complicaciones, que son que te abran o que te quiten el útero por sangrado. Obviamente, entre más experiencia tiene tu doctor, tiene más elementos antes de pensar en quitar tu útero, y sobre todo que aceptes que los costos pueden ser muy superiores a una cirugía convencional. ¿Por qué? Pues porque simplemente quitando un útero te puedes tardar 1 hora y media. Quitando un útero tan grande te puedes tardar 2 horas y media o 3, y tratando de conservar el útero te puedes tardar 5 horas por la laparoscopía. Obviamente, los hospitales donde te atiendas te van a cobrar cada media hora de una cirugía, no te cobran un paquete de lo que te tardes, ¿no? Entonces, siempre que nos operamos, yo trato de platicar con mis pacientes que tenemos que considerar, pues el deseo de la paciente, sus expectativas, mi expertise, el equipo con el que trabajo multidisciplinario, los costos del hospital y el recurso económico de la paciente. El hospital puede superar mucho cuánto cuesta esto, y la paciente puede ser que no tenga tantos recursos y tengamos que adecuar el tratamiento a los recursos de mi paciente, ¿sí? Entonces, vamos a ver, trataré de contestar algunas preguntas. ¿Se han pasado miles? Okay. Hola doctor, me acaban de encontrar que mis ovarios están adheridos al útero, pero totalmente detrás del útero. Me dice mi doctora que esto es endometriosis. Ok, yo te platicaba que cuando lo que tú me estás platicando es que tienes endometriomas en ambos ovarios, o es lo que entiendo, y sí, definitivamente es quirúrgico. Si tus molestias son dolor, si tú eres una chica que está pensando en lograr un embarazo, lo adecuado es que platiquemos con un experto en reproducción y vea la estrategia junto con tu cirujano de endometriosis, si vale la pena no hacer tanto daño a toda tu pelvis, ver cómo están esas trompas, vale la pena que conservemos esas trompas, o son simplemente un conducto para que se inflame toda tu matriz o todo el área. Necesitas tratamiento más avanzado de técnicas especiales para reproducción. Son consideraciones que tienes que tomar, porque de repente el biólogo de la reproducción te dice: oye, vamos a entrar a documentar, quitamos las trompas, pinchamos estos endometriomas, quitamos la mayor cantidad de sangrado, de sangre acumulada, y en ese inter sale la paciente ya orientada y para tratamiento para fertilidad, ¿sí? Diferente es a que entremos, te demos una
limpieza ahí de quirúrgica que te maltrate mucho y luego te mandemos con el de fertilidad. O sea, son cosas muy distintas que tienen que planearse antes de tu cirugía. Depende de tus expectativas. Elena, muchas gracias, saludos. Julia, ¿cómo estás? ¿Está pendiente que platiquemos? Ya no te contesté. Edith, hola, buenas tardes, saludos también, saludos a todas. Doctor, buenas tardes, es cierto que el enojé solamente evita el periodo. Sí, como les platicaba, Sony, tú vas a producir estrógenos normalmente, esa es tu fábrica y así estás programada naturalmente. Entonces, la idea de tomar algún tipo de hormonal es tratar de bloquear este efecto de los estrógenos que tienen un efecto negativo sobre tu cuerpo que tiene endometriosis. Regularmente una paciente que no la tiene pues está contenta con sus estrógenos, ¿no? Pero sí, definitivamente hay que tomar medicamentos y es importante entender esta parte porque si vamos a estar renegando por los medicamentos que estamos tomando, pues ya valió gorro, ¿no? Tengo pacientes muy problemadas que de repente llegan y te dicen, doctor, tengo 8 meses que me operó y había estado súper bien y hoy tengo otra vez mucho dolor. Ok, ¿te tomaste tu medicamento? No. ¿Por qué? Porque mis amigas dicen que uno engorda con los hormonales. Porque mis amigas dicen que salen manchas en la cara con los hormonales. Porque doctor, siento algo de dolor de cabeza con los hormonales. Okay. ¿Cuánto lo tomaste? No, pues un mes. Bueno, ¿y por qué yo no sabía esto? Ah, no, porque yo me sentía bien. Entonces, tenemos que platicar. La idea es que tú te estás peleando todos los días contra la endometriosis y si nos invitaste a hacer equipo contigo contra la endometriosis, pues la idea es que nos hagas partícipes, que nos enteres y que tratemos de resolverlo juntos. Y el yo no estar enterado que tengas problemas, pues es imposible que trate de solucionarte algo que yo no estoy ni siquiera enterado por más que yo te haya operado. Y la sensación de bienestar que te da la cirugía en las más de las veces, no siempre es un éxito, pues en algún momento se va a quitar si no recibes tratamiento o no te lo tomaste por la causa que tú quieras, ¿sí? Hay ocasiones que llega la paciente y lo más triste es que te diga, doctor, no tengo dinero, no completo. Bueno, pues hay que buscar otra estrategia, o sea, siempre tenemos que buscar una estrategia que le planteemos a esa paciente y decirle, mira, no es lo ideal, pero tengo esto y no es lo ideal, vas a tener estas molestias y estamos haciendo esto porque no tenemos estos recursos que serían los ideales, pero en el entendido para ti, para tu paciente, ¿vale? Es una responsabilidad compartida. Nos puede informar sobre la endometriosis en el recto, cómo tratarlo, las cirugías son recomendables en esta área. Sí, no, mira, mi conducta general es despegar el recto, recobrar la anatomía del tabique rectovaginal, o sea, hay un espacio naturalmente entre la vagina y el recto, es un bolsillo, y lamentablemente es donde más endometriosis o más frecuentemente se junta después de los ovarios. Eso te puede causar muchas molestias para tu vida íntima y para la defecación, para las evacuaciones. Entonces, depende qué tanta enfermedad tengas. En ocasiones, en el intento de recobrar la anatomía, podemos lastimar ese recto, así te opere un ángel. O sea, eso depende mucho de lo difícil que esté tan pegado tu recto a la vagina o al útero. Y si lo lastimamos en ese momento, pues las estrategias son más sencillas. Cuando lo adelgazamos y lo debilitamos y se perfora espontáneamente después de 10 días, 8 días de la cirugía, es un circo y pone en peligro tu vida. Entonces siempre que operamos algo que estamos considerando que puede ser difícil y que está asociado al recto, tenemos una plática particular con nuestros pacientes de las posibles estrategias, riesgos, etcétera, y que siempre que ocurre esto, involucramos a un cirujano no general o un cirujano coloprocto, que
o especializado en colon y recto. Vas a ver diferentes conductas. Yo en lo personal, cuando tenemos implantes que todavía son superficiales, el recto, antes de llegar a su pared propiamente, tiene un colchoncito de grasa entre la vagina y el recto. Y si esa grasita está infiltrada por endometriosis, en las más de las veces son como placas de endometriosis, que puedes hacer un rasurado y conservas la pared del recto sin abrirla. Y eso se puede hacer en las más de las veces. Ocasionalmente los implantes son tan localizados que miden 1.5, 2 y están atravesando toda la pared o el espesor del recto. Y hay una técnica que se llama resección discoide. Obviamente depende mucho el tamaño del implante y su localización, porque metemos una grapadora a través del ano, que no creas que mide 1 metro. Entonces tiene tantos centímetros para que alcance a llegar a una lesión cerca del ano por dentro y que quepa en la dona de corte este implante. Es decir, si la dona es de 3.5 centímetros y el implante es de 1.5, pues entra perfectamente y hace un corte y hace un grapeo automático, y es una paciente que se refuerza esa herida y se acabó. Simplemente tenemos que vigilar que no se abra o que no se debilite y fugue popó, que eso es una complicación grave. En ocasiones tenemos que cortar segmentos del recto, y entre más cerca estamos al ano, más difícil es que pegue ese recto, o más riesgo tienes de fuga de popó y que tengas que reoperarla. Y también tenemos los inconvenientes que, ok, te quito el dolor, pero quizá eres una paciente que va a ir al baño 6 veces al día u 8 veces al día, y no está padre que andar como patito comiendo algo que te dé ganas inmediatamente y tengas que ir a hacer popó e interrumpir tus actividades donde estés porque tengas que ir a hacer popó, por decirlo así. Entonces, cuando tú platicas con las pacientes sobre la cirugía de colon y recto asociada a la endometriosis, las primeras preguntas de las pacientes hacia ti, doctor, tienen que ser: doctor, ¿cuáles son los porcentajes de complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones más feas que me pueden pasar? ¿Cómo voy a quedar? ¿Se me va a salir la popó o voy a estar haciendo popó muchas veces al día? ¿Ya no me va a doler? Y yo con esa información voy a ver cuál es el costo-beneficio de mi cirugía real. No tiene que ver con dinero, tiene que ver con el beneficio que vas a tener, pues, porque yo como doctor pudiera cortarte un pedazo y unirlo y irme a mi casa y seguir con mi vida sin ningún problema. La que va a tener las broncas eres tú. Entonces, realmente tiene que ser una decisión bien controlada, bien tomada, con la suficiente información de las complicaciones y virtudes del procedimiento, que te lo vaya a hacer gente experimentada. Y eso va a ser la mejor opción para ti, ¿no? Porque si yo te digo que el porcentaje de éxito es tanto, pero si te dejo con medicamentos, ese porcentaje es muy parecido sin operarte de esa parte, quizá tú sopesas las complicaciones, los probables riesgos y la decisión se incline más hacia los medicamentos. Pero cada paciente es distinta, cada caso es distinto. Entonces lo que te trato de decir es no satanizar la cirugía de colon y recto en endometriosis. Claro que se puede, claro que se vale, siempre y cuando sea en un equipo multidisciplinario y sea una decisión consensuada donde a ti te involucren en ese consenso, ¿sí? Julia, siempre sigues nada más los malos consejos, tu mujer, con lo del vino, pero está bien, échate unas copas de vino. Doctor, buenas tardes.
Tengo varios poliquísticos, más de 20 folículos. Me duele demasiado, tengo inflamación antes y durante la regla. La otra me dijo que tengo endometriosis. Ok, deberías tener algún tipo de mejoría con tus medicamentos, pero hubiera sido muy útil si ella ya te dijo que tenías endometriosis, que quizá te valorara desde el punto de vista quirúrgico para saber dónde está la endometriosis y saber si tienes algún implante que te está causando estos dolores. La matriz cuando uso zapatillas con tacón. Ahorita, la verdad de las cosas es que no se ha asociado el uso de zapatillas con dolor pélvico, pero debes de tener algo ahí que te está fastidiando. Entonces yo te recomiendo que vayas con tu ginecólogo, que te revise, que te haga una exploración pélvica, estudios de imagen y vea cuál es el motivo de esos dolores, sobre todo si es tan sensible para que el taconeo del caminar te dé molestias. Los castos, embarazo, no conozco Vitex. Si me quieres después platicar por mensaje, lo busco y platicamos sin ningún problema. Marisa, tienes 29 años con un hijo y tienes el Mirena. Mira, tendríamos que ver qué está pasando contigo. Como les platico siempre a los pacientes, nada es absoluto, todos somos bien distintos y todos tenemos diferentes problemas en nuestro entorno, diferentes problemas en nuestro cuerpo. Entonces vale la pena que te evaluemos con más calma. De repente estas preguntas aquí por la red pueden ser como unas consultas que no sería correcto que yo te diera diagnósticos o tratamientos francos que tomes a pecho. Pero también, como cualquier otro paciente, por favor me pueden escribir y decirme que estuvimos en el live y yo trataré de ayudarla de una manera más personalizada en el momento que sea posible, ¿va? Sonia Lugo, yo estoy con Dinogest 2 años, estaba sin dolor, pero hace una semana volvió a hacer dolor a mi costado, parte de la espalda de las piernas y brazo izquierdo. Ok, a ese lado volvió el endometrioma. Pues sí puede ser que, recuerda que no es que no funcione, es que finalmente el anticonceptivo es para tratar de frenar esto y depende mucho qué tan rápido está creciendo tu endometriosis, qué tipo de endometriosis tenías. No es lo mismo tener una superficial desde un inicio, tener una infiltrativa con endometriosis ovárica desde un principio y que quizá no te quitaron al 100%. La rapidez con la que volvería pues va a ser mayor, ¿sí? Entonces sí, definitivamente tienes que volver a evaluarte por tu médico especialista y ver qué estrategia tienen para poder resolver esto. Los tratamientos hormonales son solo las pastillas anticonceptivas, no ahorita. Las pastillas anticonceptivas pueden ser de una sola droga o de 2 drogas. Una de ellas es, ejemplo, el Bisanet tiene solamente Dinogest, que es un progestágeno. Ese no te sirve para cuidarte, pero tiene un efecto antagónico o contrario al estrógeno. Se está peleando siempre contra el estrógeno. Y la Oralia, que es una marca aquí en México, tiene estrógeno y tiene Dinogest. Entonces, depende de la paciente y sus molestias, es que otorgamos esto. De repente tengo pacientes que les dimos un ejemplo, solo Dinogest, y empiezan a tener síntomas menopáusicos por tanto bloqueo que hay, y les otorgamos entonces la posibilidad de que en sus pastillas sí puede haber una cantidad de estrógeno, pero más controlada. Esa sí les sirve para cuidarse
y le sirve para tratar de ir frenando la endometriosis. La endometriosis va a seguir avanzando. No es un tratamiento mágico, pues. Los análogos de la GnRH, por ejemplo, cuando te inyectan algún implante de Soladex mensual, trimestral, que obviamente bloquea toda función de manera temporal de las hormonas, pues sí puedes sentir mucha mejoría clínica. Pero en el momento en que lo dejes de tomar, tus ovarios se van a despertar, se van a acordar que tienen que formar estrógeno y van a empezar a formarlo otra vez y vas a tener molestias otra vez. Por eso es importante que te acerques a tu doctor, platiquen cuáles son las estrategias y los diferentes rumbos que pueden tomar en el transcurso de tu vida reproductiva para que tengas menos molestias. Chicas, ya son las 5, todavía tengo un chorro de pacientes esperándome aquí afuera, entonces se me hace que les voy a tener que interrumpir el live y trataré de que nos conectemos otro día y contestar el resto de las preguntas, ¿les parece? Y en el otro live trataré de que nos juntemos por Zoom o algo para enseñarles unos videos y compartirles ahí que podamos estar todos juntos, que vean los videos y podamos estar haciendo preguntas sobre esos videos. Por mí encantado. Pónganse de acuerdo con la administradora y aquí estoy a sus órdenes, ¿vale? Muchas gracias por la atención y saludos a todos. Cuídense mucho.